Hola, soy José Antonio Caballero, soy profesor en el CIDE. Voy a hacer algunos comentarios sobre la justicia a propósito de la pandemia. La reflexión viene muy a propósito de un artículo periodístico que leí de una magistrada española, Natalia Velilla, y me parece que hay varias cosas de las que tendríamos que eh, hacer algunas reflexiones. La pandemia yo creo que para el sector justicia nos ha mostrado que hay pues una crisis importante, mucha gente esperando, digamos, a que sus causas se resuelvan, pero también la necesidad de proveer justicia en situaciones donde pues no hay mucho tiempo que esperar, no hay tiempo que perder. En ese sentido, creo que es importante ver cuál es nuestro punto de partida desde la justicia. Ciertamente ya se habían hecho algunos experimentos, audiencias a distancia, utilizando la videoconferencia. Sin embargo, en términos generales, me parece que los esfuerzos habían sido muy cautelosos y rodeados probablemente de muchísimos formalismos. Ahora que la pandemia nos ha puesto en estas condiciones, la situación se ha modificado y parece que hemos relajado algunas cuestiones. Mi punto sería no tanto centrarnos en qué es lo que está pasando en este momento, sino probablemente empezar a ver cómo debiera verse la justicia después de esto. Hay que tener en cuenta que las crisis detonan necesariamente cambios y sería demasiado ingenuo pensar que vamos a salir de esta pandemia y retomar las cosas en absoluta normalidad. Eh, lo primero que quisiera decir es que aquí hay que problematizar un poco el tema de la transparencia. Cuando las sesiones se pueden empezar a realizar a distancia, inmediatamente tenemos la posibilidad de empezar a transmitir a diestra y siniestra las sesiones y las audiencias. Esto en general en todas las materias. En principio la idea de la publicidad de los procesos no es una idea exclusivamente de la materia penal, que es de donde más se ha hablado. Ciertamente está garantizada desde el punto de vista constitucional en la perspectiva penal, pero en general los instrumentos de derechos humanos coinciden en hablar de la justicia en términos generales como un ejercicio público. Y me parece que hay que tener eso como punto de partida. Si esto va a ocurrir así, ¿qué tipo de transparencia necesitamos establecer para garantizar efectivamente la publicidad de los procesos? Es una pregunta no menor. Ciertamente podría pensarse que las audiencias pudieran ser simplemente transmitidas en vivo, sin necesidad de que exista de alguna manera un acceso a la grabación de las mismas o alguna cuestión por el estilo. Pero desde luego esto despierta muchas suspicacias sobre la posibilidad de que alguien se dedique a grabar este tipo de información y en qué condiciones. Ciertamente esto puede ser problemático porque normalmente es muy complicado diseñar un mecanismo de acceso a la información, en este caso sustentado en la confianza. Esto puede tener algunos problemas de convencionalidad. En fin, creo que el tema de la publicidad es un tema al que le tenemos que dar todavía un par de vueltas antes de definir un poco cuál debe ser el paradigma que debiera existir a propósito de una justicia en donde el contacto a distancia a través de videoconferencia puede empezar a ser algo mucho más frecuente de lo que vemos. El siguiente punto tiene que ver con el debido proceso. La pregunta dura es, ¿la videoconferencia puede romper con la perspectiva de la inmediación? Ciertamente se ha dicho, es cierto, no es lo mismo tener a las personas desahogando la diligencia frente a los juzgadores que a través de una pantalla, como lo estamos haciendo en este momento. La pregunta puede tomar cierto tono, porque incluso, por ejemplo, podemos ver algunas decisiones a propósito del nuevo sistema de justicia penal, en donde pareciera indispensable que las instancias encargadas de la revisión de los asuntos se encarguen de ver los videos de las audiencias. ¿Hasta qué punto entonces, si la sesión está en vivo, puede haber algún tipo de afectación desde el punto de vista de la inmediación o desde algún otro punto de vista en el desahogo de una prueba? Esto puede implicar problemas. Creo que en este momento uno de los puntos donde también tendríamos que reflexionar un poco es en las capacidades tecnológicas específicamente. Últimamente lo que hemos visto, por ejemplo, son problemas en el ancho de banda. La gente está dispuesta a conectarse,
pero simplemente no hay condiciones en el ancho de banda para poderse conectar. Entonces, tal vez desde ahí tenemos que empezar a depurar y generar ciertas salvaguardas que nos permitan asegurar que por lo menos las audiencias pueden desarrollarse sin interrupciones. La pregunta dura es hasta dónde pueden realizarse este tipo de cuestiones. Un contrainterrogatorio puede llevarse a cabo a través de esta vía. Pudiera ser, ciertamente, uno esperaría que los testigos o las personas sujetas al contrainterrogatorio no estuvieran asistidas en forma ilegítima para el desahogo de la prueba. Entonces, probablemente necesitaríamos tener algunas providencias en estos casos. Creo que el principio que veíamos con temor, incluso hace algunos meses, sobre la perspectiva de la comunicación a distancia, lo estamos reduciendo. No estoy seguro todavía en qué momento y precisamente estas son solo unas reflexiones para que podamos dar vuelta a este tipo de problemas. Otra cuestión tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Hasta dónde este tipo de actos pueden generar, digamos, certeza desde el punto de vista procesal? ¿Cómo podríamos obtener cierta fijación procesal sobre este tipo de cuestiones? Ha habido formalismos excesivos en nuestra jurisprudencia a propósito de las audiencias en video. Recuerdo que exige que la audiencia tenga casi el sello, el disco con un sello, y alguna fe de algún secretario sobre la existencia de dicha audiencia, cuando probablemente es el propio disco el que nos está dando alguna sensación sobre la condición específica de esa audiencia. Tenemos que pensar algunas de estas cuestiones porque normalmente cuando empezamos a hablar de seguridad jurídica nos pasa necesariamente por la cabeza el tema del formalismo. Y aquí hay varias cuestiones que me parece que tendríamos que ver con mucho cuidado, sobre todo porque pueden, me parece, terminar por entorpecer la situación en la que se desarrolla la justicia todos los días. Yo creo que un tema importante cuando hablamos de este tipo de cuestiones tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Pueden ser estos mecanismos que mejoren el acceso a la justicia? En principio me parece que sí, pero también creo que es necesario reconocer que no toda la población tiene acceso a un buen ancho de banda o acceso a mecanismos que les permitan tener una transmisión adecuada o simplemente estar en condiciones de participar activamente dentro de una diligencia de este tipo. Entonces, aquí cuando hablamos de acceso a la justicia, claramente tenemos que ver las oportunidades que pueden implicar, pero también tenemos que ver los retos que esto implica para poder garantizar efectivamente un acceso a la justicia para todas las personas. Ciertamente esto tiene mucho que ver también con la provisión de servicios jurídicos, es decir, la capacidad de los abogados, las abogadas para poder representar en estas condiciones. Creo que otro de los retos tiene mucho que ver con la organización del trabajo. Me parece que los juzgados en este momento, los tribunales, están experimentando precisamente este tipo de cuestiones. La organización de los proyectos, la revisión del material, la integración de los expedientes, la revisión de los expedientes, las versiones que pudieran ser en un momento dado electrónicas, el escaneo de documentos. ¿Qué tipo de mecanismos podrían garantizar esto? Me parece que otra vez, grosso modo, lo que se empieza a demostrar es que probablemente las condiciones, digamos, de trabajo cotidianas pueden ser en muy buena medida sustituidas, digamos, por mecanismos de trabajo a distancia. Ahí creo que no tendríamos que tener tanto miedo o tanto temor. Ciertamente hay problemas clásicos como el de la supervisión del trabajo. Sin embargo, la supervisión tampoco ha logrado ser resuelta completamente con los mecanismos que existen en este momento para la supervisión in situ en juzgados. Entonces, lo único que nos subraya esta cuestión es que seguimos cuestionándonos cuál es una manera adecuada para realizar una supervisión adecuada del trabajo judicial. Quiero cerrar simplemente con una reflexión sobre la tecnología. La tecnología siempre aparece como un hito que ofrece y que genera muchas expectativas. Yo creo que en este momento lo que estamos viendo es que la tecnología efectivamente nos puede dar mucho más y nos ha obligado a entrarle, ¿no? En circunstancias ordinarias hubiéramos sido muchísimo más conservadores sobre la forma en la que íbamos a tratar de incorporar este tipo de cuestiones, pero en este momento le hemos decidido entrar. Y una de las primeras cuestiones en las que tendríamos que reflexionar también tiene mucho que ver con los registros, el uso de papel y la manera en la que vamos a dejar constancia de las cosas.
Creo que en ese sentido, el reto que se espera en este momento de la justicia es que la justicia tenga capacidad para recibir pues el impulso que ha generado la crisis en la que estamos y tratar de canalizarla para asegurar una justicia mucho más eficiente, una justicia eficaz, una justicia accesible y desde luego una justicia independiente. Les mando un saludo, les deseo mucha suerte y muchas gracias.